Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de personas y familia y les voy a presentar, es el título 3 y el título 4 es conceptos jurídicos y fundamentales y el título 4 va a ser teoría del acto jurídico. Y bueno, recapitulando un poco, veíamos en la unidad pasada el derecho objetivo, derecho subjetivo, y también veíamos la norma jurídica, norma religiosa, norma moral y convencionalismos sociales y cada uno de sus conceptos, ¿no? De sus definiciones. Y bueno, recordemos que el derecho objetivo, perdón, se traduce en todas las leyes y normas que existen, ¿no? O sea, cómo se objetiviza ese derecho, ¿no? Y lo encontramos en toda la ley. Y el derecho subjetivo, en cambio, es una facultad potestativa que tenemos, son prerrogativas que tiene cada individuo y pues es como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al voto. O sea, cada uno lo tenemos ese derecho, pero decidimos si ejercerlo o no. Y también, bueno, una norma jurídica, decíamos que sus características son coercibles, son heterónomas, son bilaterales y son externas. Esa es la norma jurídica pues, por ejemplo, una norma jurídica, pues, viene dentro del Código Civil del Estado de Nuevo León y a diferencia que una norma religiosa y una norma moral, que son incoercibles, no hay ninguna autoridad que no la imponga o que nos sancione por no cumplirla, son autónomas o nosotros mismos las creamos, son internas, vienen desde adentro y unilaterales porque nosotros somos los únicos que participamos. Y bueno, convencionalismos sociales, decíamos que son pues no son normas, más bien son convencionalismos, son impuestos por la misma sociedad, que si no se cumplen puede existir un rechazo por la misma sociedad, ¿no? Pero no una sanción. Y, por ejemplo, pues vestir una determinada, vestir para determinada ocasión, ¿no? Pues igual y si es una cena en un salón, pues igual no vamos a ir con jeans, ese sería un convencionalismo social, ¿no? Y pues si vamos, igual y obtenemos un rechazo de la sociedad. Y bueno, ya entrando en este tema, bueno, para esta semana tienen la actividad, es un cuestionario de 10 preguntas y está muy sencillo, la verdad, y esta presentación les va a ayudar mucho para contestarlo. Y bueno, aquí vamos a ver los conceptos, la definición de conceptos jurídicos fundamentales, cuál es la categoría de cómo se dividen y pues cada uno de ellos vamos a profundizar en cada uno de ellos. Y bueno, los conceptos jurídicos fundamentales, ¿qué son? Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Es decir, en toda forma jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a casos concretos. Y aquí, es teoría 100%, entonces aquí quiero que se imaginen que con estos conceptos jurídicos fundamentales son para los juzgadores, o sea, pues puede ser para un juez, para un magistrado, que cómo va a resolver, ¿no? Cómo va a resolver cualquier resolución jurídica, controversia que tenga en los juzgados, o sea, le llega un caso, ¿cómo lo va a resolver? Entonces se va a remontar a los conceptos jurídicos fundamentales, entonces, y de ahí va a agarrar estas categorías, y de ahí con estos conceptos, pues va a poder resolver el asunto, ¿no? Entonces vamos a ir profundizando un poco en cada uno de ellos. Y bueno, en toda forma jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a casos concretos, ¿no? Y bueno, vamos a ver que son los conceptos jurídicos fundamentales, son los supuestos jurídicos, que son las hipótesis normativas de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho, va a ser pues el supuesto, ¿no? O sea, va a ser la hipótesis de qué es el asunto. Consecuencias de derecho son las situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan varios supuestos de derecho, o sea, va a ser
pues lo derivado, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese supuesto? La cópula de deber ser es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye un vínculo normativo en el supuesto jurídico y las consecuencias de derechos. O sea, ese va a ser el deber ser, ¿no? La cúpula del ser. Es la unión, es el nexo. Y bueno, sujetos del derecho, pues, ¿quiénes son los, quiénes van a ser los sujetos, esos supuestos y esas consecuencias, ¿no? Sujetos de derecho o personas jurídicas son entes que sirven de centros de imputación, de sanciones, de deberes, obligaciones y de normas de derecho. Van a ser, pues, los sujetos a las sanciones, ¿no? A las consecuencias. Y objetos del derecho. ¿Qué son los objetos de derecho? Pues se constituyen diferentes formas de conducta jurídicamente reguladas que se manifiestan como facultades, deberes, actos, hechos lícitos o ilícitos. Van a ser esos los objetos del derecho. Y bueno, aquí algún ejemplo, pues dice, el supuesto jurídico es un hecho abstracto que puede producir un efecto legal con consecuencia y pues es una hipótesis normativa, ¿no? Y entonces, aquí entonces todo supuesto jurídico pues va a generar una consecuencia de derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí dos socios comparten la gestión de una sociedad mercantil, o sea, su negocio, y uno le hace fraude a otro, ¿no? Ocultando pues una parte de los beneficios. Y pues en este caso, la actuación fraudulenta del otro socio, que es con dolo, pues él está consciente que es un fraude, pues sería el supuesto jurídico, ¿no? Ese actuar de forma fraudulenta con dolo es el supuesto jurídico. Y luego, pues va a tener consecuencias jurídicas de acción, de acción penal en este caso, ¿no? Entonces, todo supuesto jurídico tiene una consecuencia jurídica. Y bueno, ¿quiénes son los sujetos? Pues ahí se distinguen por dos tipos de sujetos. También esta clasificación es básica, que la van a utilizar a lo largo también de su carrera. Persona física se entiende porque somos en lo individual, es una persona jurídica en lo individual, y personas morales, pues son personas jurídicas colectivas. Y pues toda persona jurídica se entiende pues que somos capaces de ejercer derechos y obligaciones, ¿no? O sea, son sujetos susceptibles de tener facultades y deberes para intervenir en relaciones jurídicas. Y luego, bueno, aquí, ¿cuáles son las personas morales? O sea, el artículo 25 del Código Civil Federal nos dice que reconoce a las personas morales, que son la nación, los estados, las corporaciones, las sociedades civiles y mercantiles, las empresas morales extranjeras, los sindicatos, las asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas. O sea, aparte, entendemos personas morales porque nos dicen, bueno, una empresa, ¿no? Sí, o sea, una empresa, una sociedad mercantil, lo entendemos como una persona moral. Pero el artículo 25 del Código Civil Federal, bueno, nos enlista todas las que son personas morales, ¿no? Un sindicato es una persona moral, bueno, también es una persona colectiva, ¿no? Tiene su agrupación, o sea, un conjunto de personas pues, constituyen esa sociedad o ese colectivismo, ¿no? O sea, y bueno, aquí vemos un ejemplo. Juan Pérez, pues es como persona individual, y Grupo Pérez S.A.S.B., pues ya es un conjunto, ¿no? Ya es lo colectivo, ya se constituye como una persona moral, Y bueno, aquí cuando se obtienen derechos y obligaciones, pues aquí se adquieren con la capacidad jurídica, o sea, puede tener derechos y obligaciones. Las personas y los sujetos de derecho tienen capacidad jurídica que consiste en la aptitud para acceder a derechos y adquirir obligaciones o deberes por sí mismo. Y bueno, la capacidad jurídica tiene dos aspectos, y la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se refiere a la capacidad para adquirir derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio se refiere a la facultad para ejercer personalmente sus derechos y cumplir con las obligaciones. Y, por ejemplo, aquí la capacidad de goce la tenemos desde el nacimiento, tenemos capacidad de goce. Pero, en cambio, la capacidad de obra o de ejercicio, pues es cuando cumplimos la mayoría de edad, que ya podemos ejercer personalmente esos derechos y cumplir con las obligaciones. Por ejemplo, comprar una casa. Si somos menores de edad, no podemos adquirir una casa, necesitamos ser mayores de edad.
Entonces, cuando ya podemos comprar una casa, pues ya tenemos esa capacidad de ejercicio, ¿no? Tenemos de goces desde el nacimiento, pero capacidad, pues, de ejercicio, ¿no? Que lo reconoce la ley esa capacidad de ejercicio, ¿no? Que, bueno, es hasta la mayoría de edad. Bueno, entonces aquí vamos en sujetos, ya vimos que son personas físicas, personas morales, son los sujetos y luego y las personas físicas y morales pues tienen derechos y obligaciones. Y cuando se adquieren, pues bueno, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y también importante, las personas morales pues obtienen la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio pues desde el momento que son creadas, ¿no? Desde el momento que son creadas ya tienen que adquieren derechos y obligaciones y tienen ambas capacidades. Y bueno, aquí los objetos de derecho, ¿quiénes? Que estos comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente regulada. Pues bueno, aquí está el derecho subjetivo, los objetos del derecho. Veíamos que el derecho subjetivo pues va a ser una facultad potestativa que tenemos cada persona, pues si decidir si hacer algo o no. Por ejemplo, pues como el derecho al voto, derecho a la libertad de expresión, todo lo tenemos y pues decidimos cada uno cómo ejercerlo, ¿no? Y deberes jurídicos, pues es el deber a actuar conforme a la ley, ¿no? Actuar conforme al derecho, como está estipulado en la norma. Y bueno, actos jurídicos determinan los elementos esenciales y de validez para que puedan ocurrir consecuencias jurídicas. Bueno, pues todo acto jurídico va a tener consecuencias jurídicas. Y hechos lícitos e ilícitos, estos comprenden formas de conducta jurídicamente reguladas, ya que el ordenamiento toma en cuenta para calificarlos y determinar a través de ellos las consecuencias susceptibles de producir. Y sanciones jurídicas son reguladas ya que se consideran como forma de constitución de derechos y obligaciones. Y bueno, también, bueno, ¿qué es la relación jurídica, no? También es como parte de los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, nos dice, ya vamos en el último, vimos los objetos del derecho, que son pues formas de conducta jurídicamente reguladas. Y bueno, vamos en el último concepto, que es la relación jurídica, que es, bueno, va a ser el vínculo que va a unir a dos o más personas físicas o morales respecto a determinados bienes o intereses, estable y orgánicamente reguladas por el derecho, ¿no? Entonces, va a ser pues el vínculo, va a ser un vínculo humano que va a estar regulado por el derecho y va a haber pues un supuesto o hecho jurídico, ¿no? Que va a producir consecuencias jurídicas en esa relación jurídica. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de una relación jurídica. Por ejemplo, Juan y Pedro firmaron un contrato de compraventa de un bien inmueble y pues bueno, Pedro pagó un precio determinado para recibir el bien y siendo Juan el vendedor, por lo que Pedro termina siendo el nuevo propietario del bien, ¿no? Ahí está adquiriendo pues derechos y obligaciones. Dicho acto que celebraron se rige por el Código Civil del Estado de Nuevo León. Y bueno, aquí vamos a desmembrar cada uno de los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, Juan y Pedro firman el contrato, va a ser el hecho, supuesto jurídico. Ese es el supuesto jurídico, ¿no? La firma del contrato. Intercambio o precio determinado a cambio del bien inmueble, pues va a ser la relación jurídica. Y Pedro es el nuevo propietario, pues es la consecuencia jurídica de ese acto jurídico, ¿no? De ese supuesto jurídico. Y el Código Civil del Estado de Nuevo León es el elemento regulatorio de la relación jurídica. Bueno, pues hasta aquí los conceptos jurídicos fundamentales. Ya tienen el material para realizar su cuestionario y también para que lo estudien, lo comprendan y cualquier duda me hacen saber, por favor. Y vamos a pasar con la teoría general del acto jurídico. Y pues bueno, definición de qué es un acto jurídico, los elementos y pues la inexistencia, cuando hay inexistencia y nulidad y los elementos de validez.
Y bueno, cuando existe un acto jurídico, pues es la manifestación que se hace con la intención de producir consecuencias jurídicas y pues que están reconocidas por el ordenamiento jurídico, pues como es el Código Civil, ¿no? Y un acto jurídico es un contrato, o sea, un acto jurídico qué mejor ejemplo que va a ser un contrato, es la manifestación de voluntad de las partes, y pues en un contrato puede ser de compraventa, como el que vimos en el ejemplo anterior, de una casa, va a ser la compraventa de una casa, y bueno, ese es un acto, está celebrado por el hombre, y pues esa compraventa pues tiene consecuencias jurídicas, que es pues cambiar de dueño, ¿no? Que si Pedro era el dueño, y se lo vende a Juan, pues ahora Juan es el nuevo propietario, ¿no? Esa es una consecuencia jurídica. Y en cambio, un hecho jurídico, puede ser producido de forma natural o por el hombre y que también, y que producen consecuencias jurídicas. No siempre, pero sí, o sea, producen consecuencias jurídicas, puede ser el nacimiento o un desastre natural, o puede ser la muerte también, la muerte, si la persona no tiene patrimonio, se fallece, no tiene patrimonio, no hay nada que heredar, pues bueno, no va más allá, ¿no? No va más allá de que hay consecuencias jurídicas. Pero si deja un testamento o tiene patrimonio y queda intestado, bueno, pues ahí todavía siguen las consecuencias jurídicas, ¿no? Y bueno, esa sería la diferencia, ¿no? Ese sería el acto jurídico. Y bueno, tiene elementos esenciales del acto jurídico, pues vamos a ver el mismo ejemplo, ¿no? De la compraventa del inmueble. Y pues bueno, para que exista esa compraventa, para que esa compraventa, ese contrato sea válido, pues ¿qué debe de existir? Una manifestación de voluntad que pues va a ser exteriorizar la intención, ¿no? De comprar la casa a un precio determinado, pues un objeto física y jurídicamente posible, pues que exista, que sea lícito, pues bueno, la casa, y, y la solemnidad, ¿no? La forma. Aquí es la forma en el que se manifiesta esa voluntad, o sea, ya que fue de manera oral, pues fue mediante un contrato, o sea, es la forma en que se hace, ¿no? ¿Cómo se concreta? Bueno, estos son los elementos esenciales, ¿no? Tienen que existir estos elementos para que exista un acto jurídico. Y bueno, aquí los elementos de validez son características que deben llenar los elementos del acto para que produzca efectos entre estos elementos, podemos encontrar, o sea, para que produzca validez ese contrato de compra-venta, pues bueno, tiene por objeto establecer qué condiciones los individuos o las personas morales son sujetos de derecho, la capacidad para realizar el acto jurídico, pues aquí si la persona tiene que ser mayor de edad, y luego la voluntad libre de vicios en el consentimiento, pues bueno, tiene que en el caso de Juan, si Pedro va a vender su casa y pues de palabra quedaron en un precio, y a la hora que están en la notaría firmando, resulta que viene otro precio. Entonces, bueno, eso, si se fue con vicios no, perdón, eso sería dolo y mala fe. O también podría caer en ausencia de errores, pero en la voluntad de vicios de consentimiento es cuando, que por ejemplo, el que va a comprar la casa, pues que vaya, sin ninguna presión, ¿no? Ninguna amenaza de que si no compras la casa, pues le va a pasar esto, ¿no? Entonces, sin ninguna amenaza que pues es libre, ese consentimiento no es libre. Ausencia de errores. El error en el ámbito jurídico es considerado una falsa apreciación de la realidad originada por el desconocimiento de las cosas, por falta de información, de destreza o experiencia de la persona, ¿no? Pues también puede ser, sí, pues en algún ejido o alguna persona que ignore pues el precio de alguna propiedad, y que a la hora de firmar un contrato, le pongan un precio mucho más alto cuando le dijeron que era otra cosa, pues aprovechándose de su inexperiencia, ¿no? Podría ser un error ahí. Y luego existir dolo o mala fe,
con engaños, pues puede ser eso, ¿no? De que primero verbalmente se le dio un precio a Juan para comprar la casa y que a la hora de la notaría, que pues todos los documentos salgan con un precio mucho más elevado, ¿no? Ahí pues ya es un dolo, ¿no? Es una mala fe que, que se realizó, porque pues va pensando Juan entrar a firmar con un precio cuando en realidad es otro, ¿no? Porque se le dijo con dolo con tal de que se hiciera la compraventa. Y bueno, licitud en el objeto fin o motivo, los actos jurídicos ejecutados de manera contraria a lo promulgado por las leyes que afecten de manera directa el interés general son inválidos. Bueno, pues tiene que ser, no podemos hacer un contrato vendiendo drogas, ¿no? Pues no es lícito. Lo que se está vendiendo, pues no es lícito, entonces por lo tanto, pues carece de validez. Y tener la forma establecida por la ley, y la forma es la expresión precisa de los actos jurídicos, es decir, esto debe cumplir con los requisitos que marque la ley según que responde el acto. Como por ejemplo, pues en el contrato de la compraventa, la ley en el Código Civil fija cuáles van a ser los elementos que debe de integrar un contrato, ¿no? Pues que debe ser un precio determinado, tiene que ver pues una fecha, tiene que ver el lugar donde se va a entregar, tiene que existir pues cómo se va a cumplir con esos requisitos, ¿no? Bueno, en este ejemplo del contrato de compraventa. Y bueno, ¿cuándo existe la inexistencia o nulidad de acto, no? Y aquí nos dice, la inexistencia, en términos legales, es una figura jurídica cuya función es determinar la plena ineficacia del acto jurídico, que no tiene alguno de los elementos esenciales que impone una norma. O sea, veíamos los elementos esenciales, que son la manifestación de la voluntad, que sea un objeto físico posible, y la solemnidad. Entonces, cuando es inexistente es cuando hay uno de estos tres, no hay uno de estos tres elementos esenciales, ¿no? Por ejemplo, pues si hay un contrato de compraventa, en el contrato de compraventa de la casa, si alguno de ellos pues no tiene el consentimiento para firmar o no está de acuerdo con el precio, pues es inexistente, ¿no? No hay acto jurídico, no hay contrato porque pues una de las partes no está de acuerdo en el precio de la casa, ¿no? Entonces ahí es inexistente. ¿Y cuándo hay nulidad en los actos? Bueno, esto es la inexistencia, ¿no? Pues nunca, o sea, si no hay consentimiento, pues no nace aquí el contrato de compraventa. Y bueno, aquí la nulidad, hay dos tipos de nulidad, es absoluta o relativa. Entonces, hay nulidad cuando se celebra, o sea, por ejemplo, en este ejemplo del contrato de compraventa del bien inmueble, puede existir vicios en el consentimiento de la persona para llegar a firmar esos contratos. Entonces, hay nulidad, o sea, nulidad ya quiere decir cuando se firmó el contrato de compraventa y luego surge que pues la persona era incapaz o fue con presión, fue con violencia a firmar, y bueno, hay una consecuencia, pues que es la nulidad, ¿no? Pero para que sea nulo, pues tiene que existir un proceso con un juez, o sea, tiene que abrirse un juicio de nulidad. Entonces, o sea, para que ahora sí el juez determine que es nulidad absoluta o relativo, ¿no? Entonces, bueno, no estoy muy segura cómo son estos procesos ya ahora en día, estos juicios, pero sí, definitivamente, pues tiene que abrir un juicio para ahora sí, determinarlo si es nulidad absoluta o relativa. Y bueno, aquí, o sea, iba a haber nulidad cuando sean vicios, o sea, estén viciados los elementos de validez del acto jurídico, ¿no? O sea, que existan, si existen estos elementos en el consentimiento, que existan en la forma que se dio el contrato, bueno, pues ahí es cuando surge la nulidad en el acto jurídico, en el acto jurídico. Y bueno, la diferencia entre ambas, dice, la nulidad relativa no pone fin al acto jurídico, ni con los efectos que nacen en él. Con él, la nulidad relativa permite subsanar la causa que la genera para perfeccionar el acto jurídico. Bueno, aquí entonces vemos un elemento principal. Aquí la relativa no va a poner fin
al acto jurídico, o sea, no va a poner fin, vamos a poner el ejemplo de la compraventa, sino pues va a permitir subsanar, ¿no? Lo que causó esa nulidad se permite que se subsane. Y en cambio, en una nulidad absoluta, un acto se ve totalmente afectado en nulidad absoluta cuando es contrario o viola disposiciones pertinentes de la ley, cuando no encuentra con ningún elemento y tiene como principal característica que no es posible subsanar o corregir la causa que genera. Aquí es cuando pues no se subsana, ¿no? Esas son las principales diferencias. Uno no se, no se nulifica totalmente, sino una parte y se puede subsanar en la nulidad relativa. Y bueno, aquí están las diferencias. Y nos dice, la nulidad absoluta se genera cuando tiene un objeto o causa ilícita, perdón, ahí es ilícita, se genera la absoluta, ¿no? Cuando se firma un acto o se realiza un acto jurídico y hay un objeto ilícito o causa ilícito, pues es nulidad absoluta, ¿no? Y luego no cumple con las formas establecidas de la ley, pues sí, o sea, tiene la ley sí determina cómo se debe de ejercer y viene tal cual en la ley y no se hace de esa forma, también es nulidad absoluta. Y bueno, cuando la voluntad presenta vicios en su consentimiento, es lo que les comentaba. Si, por ejemplo, a mí en el contrato de compraventa del inmueble existió violencia, amenazas, la presión para ir a firmar esa compraventa, bueno, y se demuestra a través de un juicio de nulidad, bueno, puede nulificarse, ¿no? Pues ya, y pues no existió, como si no hubiera existido. Y en cambio, la nulidad relativa se presenta cuando hay una incapacidad para celebrar el acto jurídico y cuando se presenta dolo, error o lesión. Y bueno, aquí puede ser nulidad relativa en el ejemplo del contrato de compraventa del inmueble, si en el caso de que de manera verbal se acordó un precio y llegas a la notaría y hay otro precio y se firma con un precio incorrecto, ¿no? Pero ahí fue error, existió un error o lesión, ahí, bueno, ahí puede subsanarse, ¿no? Ahí sí podría subsanarse. No se nulifica, es como relativo, ¿no? Se pone en suspenso al acto jurídico. Pero pues el juez es el que debe de decretar, ¿no? Dicha nulidad. Y pues sí, la nulidad relativa, pues la decreta el juez. Y bueno, es todo por la clase de hoy. Espero que hayan comprendido este tema. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente sesión. El siguiente miércoles, igual a la misma hora, a las 5 de la tarde. Espero todos puedan participar. Y bueno, espero sus actividades, sus tareas de esta semana. Muchas gracias.